Georgia es un país repleto de extranjeros que viven, tributan y emprenden negocios en el país. Sin embargo, no conozco a nadie que esté en Georgia por motivos de garantizarse una buena pensión en un futuro. ¿Es Georgia un buen país para buscar empleo? ¿Tiene acaso un fuerte sistema de pensiones? Vamos a verlo. En Georgia hay tres tipos de sistemas de pensiones. En primer lugar tenemos el sistema de pensión estatal, en segundo lugar el régimen de pensión acumulada estatal y en tercero el seguro de pensiones no estatal, que es privado. Pensión estatal. La pensión estatal se paga desde el presupuesto del Estado, que a su vez se cubre con varios tipos de impuestos y pagados por personas y entidades legales. El importe y la posibilidad del presupuesto estatal son limitados y además de las pensiones, otras necesidades del Estado se financian con las sumas acumuladas a través de impuestos. Estas necesidades incluyen, por ejemplo, educación, atención médica y otros. En la gran mayoría de casos, la pensión estatal nunca es suficiente para mantener a una persona jubilada al mismo nivel de ingresos que recibía en base a su salario. Generalmente, esta pensión se les otorga a los ciudadanos de Georgia. Sin embargo, también pueden obtenerla las personas apátrida con estatus en Georgia o los extranjeros que han residido legalmente en Georgia durante los últimos 10 años. En Georgia, los hombres tienen derecho a una pensión a partir de los 65 años y las mujeres a partir de los 60. Al alcanzar los 70 años, la cuantía de la pensión que se percibe suele ser mayor. Lo que muchos os preguntáis es, ¿de cuánto es la pensión que generalmente perciben los georgianos de media? Según los datos de 2023, el importe de la pensión para las personas de 70 años y más es, para los que viven en asentamientos de montaña, 438 laris georgianos o 150 euros al mes. Para los pensionistas, 365 laris georgianos o 125 euros al mes. Y para los que son menores de 70 años, para los que viven en asentamientos de alta montaña, 354 laris o 120 euros al mes, pero para el resto de pensionistas, 295 laris o 100 euros mensuales al cambio de hoy. Es evidente que la pensión aquí es bastante pequeña y no es suficiente para vivir adecuadamente, especialmente considerando que los pensionistas a menudo tienen que comprar medicamentos en la edad de jubilación y casi toda la pensión va precisamente para esas compras. Debido a esto tienen que tomar préstamos bancarios con tipos de interés súper altos que, pues por culpa de ser pensionistas, normalmente les dan las peores condiciones para los préstamos. Si alguien tiene derecho tanto a la pensión por edad como a la compensación estatal o a las becas académicas estatales, al mismo tiempo, esa persona puede elegir recibir solo uno de esos beneficios. No es posible estar trabajando en el servicio público y recibir al mismo tiempo una pensión por edad. Si alguien es funcionario público, el derecho a la pensión no se genera o se pierde durante el tiempo que esté en ese servicio público. Suspensión de la pensión. El pago de la pensión se suspenderá cuando una persona no retire la pensión durante 6 meses consecutivos y cuando la persona esté en detención preventiva. Se reanudará el pago de las pensiones y el monto no retirado del periodo pasado, pero no más de un año después de la fecha de suspensión del pago de la pensión. El pago de la pensión terminará en caso de cumplir algunos criterios. Si lo pides personalmente o si trabajas de funcionario público o si existe una sentencia condenatoria de un tribunal que entra en vigor según la cual la persona ha sido condenada a prisión, o bien si un extranjero es expulsado de Georgia o si una persona renuncia o pierde la ciudadanía de Georgia o cuando el pensionista fallece o finalmente si ha transcurrido un periodo de 3 años desde la fecha de suspensión del pago de la pensión. Ahora hablemos sobre el régimen de pensión acumulada estatal. Con el fin de garantizar un mejor nivel de vida para la población al alcanzar la edad de jubilación en comparación con la actualidad, se lanzó un régimen de pensión acumulada en Georgia el 1 de enero de 2019, de acuerdo con la Ley de Pensiones Acumuladas, que fue adoptada en el año 2018 y que entró en vigor el 6 de agosto del 2018. La participación en el régimen de pensión acumulada es obligatoria para las personas a las que se le aplica la ley y trata de garantizar una vejez económicamente segura y digna de los participantes después de la jubilación. El importe acumulado en cuenta individual de jubilación del participante es propiedad incondicional e inviolable del participante, que está protegida por ley y no está sujeta a embargo, compensación, cobro o cualquier otro medio de ejecución. La ley de pensiones acumuladas se aplica en primer lugar al empleador, en segundo lugar a los ciudadanos de Georgia, en tercer lugar a las personas apátridas con estatus en Georgia y en cuarto a los extranjeros
que legalmente han residido por los últimos 10 años en Georgia. El régimen de pensión acumulada se basa en el principio del 2% más 2% más 2% de acumulación. La empresa que te contrata transfiere en nombre del empleado el 2% del importe no gravado del salario del empleado a la cuenta de jubilación individual del empleado. La misma cantidad es aportada a la cuenta de jubilación individual del empleado por parte del empleador en su nombre. En función del monto del salario del empleado, pero no más del 2% del salario no gravado, también se realiza una contribución en beneficio del empleado por parte del Estado. La agencia de pensiones y la compañía de administración de activos, seleccionada por la agencia de pensiones, son responsables de invertir los ahorros de pensiones o activos, y esta actividad de inversión se rige por un documento de política de inversión que proporciona un marco para administrar e invertir los activos de pensiones y define una estrategia de colocación de activos a largo plazo. Según la ley de pensiones acumuladas, los activos de pensiones se invierten en 3 carteras de inversión con diferentes riesgos y rendimientos esperados, y estas son cartera de bajo riesgo, cartera de medio riesgo y cartera de alto riesgo. La cartera de bajo riesgo es generalmente la más estable y preferible en muchos casos. En los últimos 5 años, del 2018 a 2023, la rentabilidad de la cartera fue del 49%, lo que equivale al 9,3% anual. Esta cartera estable de bajo riesgo tuvo un rendimiento total del 10,13% y un promedio anual del 2,17% en relación con la inflación. Esta cartera es más adecuada para personas que prefieren invertir con cautela y evitar tomar riesgos. Suelen ser personas que se acercan a la edad de jubilación y no desean fluctuaciones significativas en el valor de sus ahorros antes de jubilarse. Ahora hablemos del tercer bloque, que es el seguro de pensiones privados. Además del sistema de pensiones estatal en Georgia, existen sistemas de pensiones privados desde hace unos 20 años. En el sistema de pensiones privados se aplica el principio de acumulación para asegurar una vejez digna, lo que significa tener un ingreso estable después de alcanzar la edad de jubilación. El participante del fondo de pensiones realiza contribuciones a su propia cuenta de pensión durante toda su vida laboral. El seguro de pensiones privado en Georgia se remonta al año 2001. La primera organización de pensiones privadas, que fue la primera en ofrecer seguros de pensiones privados a la sociedad georgiana, es GPI Holding, establecida en el 2001. Desde su fundación, el desarrollo de los seguros de pensiones se ha convertido en una prioridad para la empresa. Según la ley de Georgia sobre los seguros de pensiones no estatales y la provisión, los tipos de pensiones no estatales son: en primer lugar, la pensión vitalicia permanente, que se otorga a una persona natural desde el inicio de la emisión de la pensión hasta la muerte. En segundo lugar, la pensión a plazo fijo, otorgada a un individuo durante al menos 5 años. Las compañías de seguro que operan en Georgia ofrecen ambos tipos de pensiones a los clientes al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, cabe señalar que la ley sobre los seguros de pensiones no estatales y la provisión pronto será declarada inválida, porque el Parlamento de Georgia aprobó la ley sobre la pensión voluntaria el 28 de junio de 2023, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, por lo tanto, sería más razonable si nos centramos en esta nueva ley. Según esta nueva ley, que para cuando tú ya estás viendo el vídeo ya está aprobada, pueden establecer 2 formas de régimen de pensiones. En primer lugar, el régimen de pensiones individuales y en segundo lugar, el régimen de pensiones de grupo. Las personas pueden unirse a un régimen de pensiones individual firmando un acuerdo con una compañía de gestión de activos, aseguradora u organización de pensiones extranjera. En el caso de los empleados, pueden participar en el régimen de pensiones de grupo establecido por el empleador, al firmar un acuerdo de pensión privada con la compañía de gestión de activos o aseguradora designada por el empleador. En cuanto al contrato de pensión privada, este es de duración indefinida y solo puede ser modificado con el consentimiento de ambas partes. Este acuerdo debe de detallar el régimen de pensiones, enfoque de inversión, contribuciones, condiciones de acumulación y retiro de la pensión. Además, el derecho a los activos de la pensión se activa en casos como la jubilación, jubilación anticipada, discapacidad o fallecimiento del participante. Es importante destacar que entidades legales autorizadas para establecer regímenes de pensiones incluyen compañías de gestión de activos, aseguradoras
aseguradoras y compañías de pensiones, estas últimas operando bajo la licencia de Servicio Estatal de Supervisión de Seguros de Georgia. Cabe mencionar que solo las compañías de gestión de activos y aseguradoras tienen la autorización para registrar y ofrecer regímenes de pensiones individuales. En la realidad actual de Georgia, la pensión voluntaria es bastante impopular y el número de entidades que llevan a cabo esta actividad es muy reducido. Resumiendo, Georgia no es el país más adecuado para venir a emplearte y buscar en su sistema de pensiones tu estabilidad para el futuro. Georgia tiene como objetivo trazar un camino europeo con el objetivo de mejorar su país en muchos ámbitos, y uno de ellos es el sistema de pensiones. Desde Georgia no se entiende lo que diré, pero yo, que soy español, veo claramente que el sistema de pensiones en países como España es claramente similar al de una pirámide invertida y no es viable a futuro. Como es lógico, los georgianos no pueden verlo porque no lo han vivido nunca y aspiran a tener un sistema de pensiones que les garantice un futuro más digno. Georgia es un país ideal para montar tu negocio, residir fiscalmente beneficiándote de los bajos impuestos y además cada vez más inversores invierten en real estate en el país. No hagas caso a lo que 4 te digan por internet sobre Georgia. La realidad es que Georgia no es un país favorable para buscar empleo y por eso quería acercarte en la guía de hoy en materia de pensiones. Espero que te haya sido de ayuda e interés y nos vemos en el próximo vídeo.